Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Comenzamos ya la temporada de tutoriales de Navidad y vamos a empezar realizando esta estrella, que me parece que es un detalle precioso para el árbol o para decorar cualquier rincón. Estas estrellas, como principal característica, tienen que se realizan sin coser. Son unas tiras de tela que veréis que vamos a doblar de una determinada manera para conseguir este efecto. Son de origen escandinavo y supongo que tendrán una historia detrás, pero en mi caso tienen una historia particular, y es que recuerdo perfectamente el día que aprendí a hacerlas hace aproximadamente 40 años. Era una noche vieja que estábamos cenando en casa de mis abuelos. Estábamos mis primos, mi hermano y una vecina de mis abuelos que pasaba la noche vieja con nosotros, pues nos quiso entretener porque al final éramos pequeños y pues supongo que estaríamos molestando un poco a los mayores. Lo que hizo fue enseñarnos a hacer este tipo de estrellas con serpentinas, y desde entonces las he venido haciendo yo todas las navidades. Lo que pasa es que últimamente he visto que se hacen con tela y os voy a enseñar hoy cómo se realizan. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, vamos a utilizar telas, en este caso como veis con motivos navideños, aunque realmente este trabajo lo podéis hacer con cualquier tela que os apetezca. Vais a tener que utilizar en función de vuestro gusto o bien una única tela, 2 o 4 para el diseño final. Yo voy a utilizar nada más que 2. Como veis, por otro lado tengo 2 botones que vamos a utilizar para adornar en el centro. Y luego vamos a emplear algún cordón o alguna cinta, lo que os guste. Yo voy a utilizar este cordón para poder colgar luego la estrella. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que quiero enseñaros es el tamaño de las 4 tiras que tenemos que cortar en función del tamaño que tiene la estrella terminada. Pongamos, por ejemplo, esta estrella que terminada tiene un tamaño de 12 centímetros de aquí a aquí por 12 centímetros de aquí a aquí. Entonces, como son 12 y tenemos 4 secciones, cada una de las secciones tiene un tamaño de 3 centímetros. Es esta la medida que tenemos que tomar de referencia. Entonces, las tiras van a tener un ancho de 3 centímetros por 4, es decir, de 12 centímetros. Y un largo, también tomamos los 3 centímetros de cada una de las secciones de referencia, de 3 centímetros por 15, es decir, 45 centímetros. Con esta medida de 45 nos va a sobrar un poquito, pero prefiero que sobre y luego recortar a quedarnos escasos. Esta es la cuenta que tenéis que hacer siempre. Si imaginamos que nuestra estrella tiene otro tamaño, lo dividimos entre 4 y es esa la referencia, que puede ser de 3 centímetros, de 2, de 8, del tamaño que vayáis a utilizar. Y luego multiplicamos siempre por 4 y por 15. Voy a cortar las 4 tiras que necesitamos y continuamos. Mirad, tenemos ya las 4 piezas cortadas. Ahora nos quedamos con una de ellas, por ejemplo con esta, y con todas vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerla del lado del revés hacia nosotros y vamos a plancharla a la mitad. Es importante que planchemos muy bien, tanto que quede alineado como que quede muy marcado el borde. Y con la pieza así planchada abrimos, doblamos hacia el interior cada uno de los bordes justo hasta donde hemos planchado y vamos a volver a planchar. Planchamos también este otro lado y marcamos muy bien el borde de la tela. Cuando tengáis las 4 tiras así planchadas, tomamos una regla y vamos a hacer una marca en uno de los extremos. Vamos a marcar, en este caso concretamente, 6 centímetros. ¿Por qué marcamos 6? Bueno, porque el ancho de la tira es 3 y tenemos que marcar justo el doble. Si vuestra tira fuera de 2 centímetros, marcaríamos 4. Si fuera, por ejemplo, de 4 centímetros de ancho, marcaríamos 8. Vamos a hacer esta marca en las 4 tiras. Y lo que vamos a hacer es doblar la tira justo hasta la marca para que nos quede de esta forma. Y vamos a dar un poquito de calor en el extremo. Ahora ya con las piezas dobladas con esta distancia de 6 centímetros,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos una de las piezas y colocamos, si este es el centro de la estrella, el lado que tiene los dos dobleces hacia el centro y la parte doblada hacia arriba. Tomamos la pieza del mismo color y ponemos los dos lados que están doblados hacia el centro y el doblez de la tira hacia abajo. Fijaros que para que nos queden así, lo voy a quitar un momento de su posición. Veis que las tenemos que tener dobladas exactamente igual, es decir, hacia la derecha los dobleces, hacia la izquierda el único doblez y el lado corto del mismo modo, porque la podemos planchar de esta otra forma. Imaginaros que la hubiéramos planchado así. Entonces, para que nos quedaran los dobleces, los dos hacia la derecha, nos quedaba el lado corto arriba y queremos que el lado corto nos quede abajo. Entonces, colocamos así. Es para que nos quede lo mejor acabado posible. Luego tomamos las piezas de la otra tela. Si os fijáis también, cuando está el lado corto abajo, el lado que tiene dos dobleces queda hacia la derecha y el que tiene un doblez queda hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar una pieza así y la otra pieza justo en sentido contrario. Ahora de lo que se trata es de meter unas tiras en otras para ir formando la parte central de la estrella. Entonces tomamos una de estas, vemos dónde están los extremos y los pasamos por el doblez de la tira verde. Continuamos ahora con la tira verde. Vamos a pasar los extremos por el doblez de la tira de color clarito. Vamos un poquito acomodando ya. Vamos a la tira de color clarito, pasamos por el doblez de la tira verde y por último nos vamos a la tira verde y pasamos los extremos por el doblez de la tira clarita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acomodar las piezas tirando un poquito, de manera que nos quede un cuadrado lo más perfecto posible. Una vez que están acomodadas las piezas centrales, planchamos un poquito y ahora vais a ver la razón por la que hemos dejado unos extremos más largos que otros. Como veis ahora mismo, en cada uno de los lados hay como dos partes y tenemos los dos extremos justo en el mismo lado, pero queremos tener uno en cada una de las partes. Por otro lado, ahora mismo si manipuláramos la estrella, esta parte central se va a desmontar porque no está sujeta de una manera muy firme. Pero con lo que vamos a hacer a continuación vais a ver que queda perfecto. Lo que hacemos es tomar uno de los extremos largos, por ejemplo comienzo con este de la derecha y lo llevo justo a la izquierda. El que está abajo lo voy a llevar arriba. El de la izquierda lo llevo a la derecha. Veis que vamos montando y ahora el que queda arriba lo vamos a llevar abajo, pero para ello separamos aquí un poquito este extremo, lo metemos por el interior, tiramos un poquito, de nuevo acomodamos y planchamos para que queden las piezas en su posición. Si os fijáis, ahora tenemos en cada uno de los cuatro lados dos extremos y además han quedado aproximadamente con el mismo largo. Por otro lado, yo ahora ya puedo tomar estas piezas sin ningún miedo a que se desmonten, porque ya con este movimiento que hemos hecho con las tiras ha quedado bien firme el centro de la estrella. Ahora vamos a ver cómo se hacen los distintos piquitos para darle forma. Nos vamos a esta esquina que veis que es donde está montando la tira clarita. Y vamos a trabajar con este extremo de la tira que habíamos preparado. Entonces, vamos a doblarla en diagonal por abajo, como estáis viendo, y planchamos. A continuación, volvemos a doblar en diagonal, de esta manera, alineando los bordes y volvemos a planchar. Por último, doblamos hacia sí misma la pieza para que nos quede, como veis, con esta forma. Voy a sujetar con una pinza para hacerlo con comodidad. Veis cómo lo tenemos ya doblado y ahora este extremo lo tenemos que meter justo por aquí, por donde está esta tira blanca doblada. Yo lo voy a hacer ayudándome de unas pinzas. Agarro la tela con las pinzas
y tiro. Acomodamos la pieza blanca y listo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es cortar aquí al borde de la tela. Voy a soltar la pinza y planchamos. Y ahora ya lo que hacemos es venirnos con las tijeras y cortamos. Yo os recomendaría que cortarais justo un poquito por debajo de la tira blanca para que no se vean los bordes. ¿Veis? La he separado un poquito para ahora, al volver a colocar las piezas en su sitio, veis que la tela no se aprecia. Vamos a hacer este paso desde este lado, en esta esquina y esta esquina. Os lo vuelvo a enseñar, doblamos por abajo y planchamos. Yo lo doblo por abajo para que, ahora os lo enseño en esta pieza y en esta, quede el borde muy bien doblado. Volvemos a doblar así, damos calor, luego una vez que sabéis hacerlo es bastante rápido y volvemos a doblar hacia el interior. Y ahora nos ayudamos de las pinzas y vamos a sacar el extremo. Y luego ya cortamos del mismo modo. Acomodamos bien y vamos a cortar. Fijaros lo que os estoy diciendo, al doblar así, veis que este lado queda sin ningún doblez y los dobleces quedan hacia el interior. Voy a hacer este otro extremo y este otro extremo y continuamos. Mirad, ya he hecho los 4 picos que se hacen desde un lado de la estrella. Ahora damos la vuelta y vamos a hacer los picos que se hacen desde el otro lado, que se hacen exactamente igual, porque si os fijáis nos han quedado de nuevo a la izquierda en cada uno de los lados del cuadrado central. De nuevo doblamos a la mitad por abajo, marcamos la diagonal, doblamos a la mitad de nuevo, marcamos la diagonal, doblamos la pieza sobre sí misma. Si necesitamos ayuda podemos sujetar con una pinza y luego ya vamos a meter los extremos sobre la pieza doblada. Podemos, si queréis, incluso cortar antes para que luego lo hagáis con más facilidad el acabado. Y entonces ahora ya metemos la pinza con mucho cuidado, tiramos y volvemos a colocar la pieza en su sitio. ¿Veis? Que ya nos va quedando la estrella con su forma. Al final vamos a planchar todo bien, con bien de vapor, para que quede muy marcado el doblez de cada una de las piezas. Voy a terminar la estrella y vamos con los detalles finales. Mira, ya tenemos la estrella completamente terminada y ahora lo que vamos a hacer es ponerle algún detalle. Realmente no hace falta coserla porque aunque tiremos no se va a desmontar. Es verdad que a lo mejor por mayor seguridad, si os apetece, le podéis dar algún pespunte, todo aquí alrededor, pero en principio no es necesario. Yo lo que voy a hacer para adornar es coser en el centro, tanto a un lado como a otro, un botón. Mirad, ya he cosido el botón en ambos lados, veis qué bonito queda, y ahora simplemente nos queda coser en uno de los extremos un cordón o un lazo para poder colgar la estrella. Yo he utilizado 25 centímetros, he hecho un nudo y lo que voy a hacer es aprovechar este doblez que tiene el piquito de cualquiera de los picos que tiene la estrella. Voy a meter en el interior el nudo y lo que voy a hacer ahora es aquí dar unas puntadas para sujetar el cordón. Y una vez que hemos dado estas puntadas sujetando el cordón, ya hemos terminado la estrella. Habéis visto que se hace de una manera muy sencilla y sobre todo muy cómoda porque no necesitamos coser. Es un trabajo perfecto para hacer con los niños porque, bueno, habéis visto que simplemente se trata de ir doblando la tela de una manera especial. Lo podéis hacer incluso con papel. Creo que el resultado es bien bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.